Entre las lecturas del mes de abril que más me han interesado, voy a destacar algunas que a su vez están relacionadas entre sí. El primer libro es Diciembres Iniciales de Mariano Peirú, que es un poemario maravilloso sobre la perspectiva y sobre nuestra manera de aceptar la realidad. Dice, al mirar un túnel conviene no fijarse en la luz, sino en su oscuridad. La luz está quieta, la oscuridad se mueve. Hablar de Mariano Peirú es complicado porque en todos sus libros parece como si la búsqueda estética se moviera. No hay un estilo definido y constante. Sin embargo, sí que hay algo que me parece que se sostiene a lo largo del tiempo y es esa intención de fracturar el lenguaje y de conseguir plasmar ideas que a simple vista no tienen conexión de una forma absolutamente contundente. De este libro lo que más me ha interesado es esa voz poética que está constantemente debatiéndose entre lo concreto y lo simbólico. Hay muchos poemas que de alguna forma nos pueden hacer pensar en el surrealismo y en la poesía simbólica, pero otros que son absolutamente concretos y casi aforísticos o proféticos. Y este juego del lenguaje que hace Peirú me parece que es verdaderamente admirable. Quizás el verdadero eje de este libro sea la perspectiva. ¿Existe una única forma de mirar las cosas? A esta pregunta solemos responder que no, que hay muchas opiniones, que hay muchas miradas sobre lo mismo, pero la pregunta es si en la práctica podemos sostener esto, si somos capaces de aceptar esa diversidad en la mirada nuestra con respecto a la mirada de los otros. Y creo que es muy interesante hacerse esta pregunta y este poemario nos puede ayudar a formularla. Y otro libro que está vinculado a la perspectiva es A nivel del ojo de Jenny Sie, que ha publicado la editorial Vaso Roto. Ahí leemos, durante años he estado usando la paleta de colores errónea. Cada año, con el picor del azul, mientras los moratones de la soledad alcanzan su fecha de caducidad. Y luego dirá, nada está más lejos que aquí. Me ha interesado muchísimo este libro porque es una indagación sobre el pasado, es un personaje que vuelve a su tierra natal y trata de mirar el mundo con esa extrañeza que impone el haber vivido fuera y va descubriendo nuevamente esas imágenes de su infancia pero desde una nueva mirada. Hay muchas ideas interesantísimas respecto a ese choque entre la inocencia y la madurez. Un libro que nos puede servir para afilar la mirada y entender la diversidad de la que estamos hechos. Y para seguir afilando la mirada, y esta idea de afilar la mirada también está presente en la entrevista que le hicimos a Jorge Volpi recientemente. Te voy a dejar un enlace en la descripción para que puedas verla y te animo a que leas su libro Enrabiados, que es verdaderamente maravilloso. Pero bueno, no iba a hablarte de Jorge Volpi, sino del libro de Viviana Collado que se llama Yeguas Exhaustas y es una novela ensayística, diríamos, verdaderamente extraordinaria. Y digo que es una novela ensayística y quizás me equivoque con el concepto, pero me ha interesado pensarla así, porque si bien plantea una historia de ficción, en el fondo está articulada con un montón de reflexiones sobre las diferencias de clase, la discriminación sexual y laboral, la sensación de extrañeza que impone el salir de un mundo a vivir en otro. Y está pensada, o mejor dicho, planteada desde la historia de una joven que nace en un pueblo de Andalucía y se va a estudiar a Madrid filología. Y a través de esta experiencia consigue mirar su pasado desde otra perspectiva. A su vez se encuentra con la mirada del mundo capitalino frente a su mundo de joven rural. Es un libro que plantea muchísimas reflexiones en torno a las diferencias de clase y a las diferencias de oportunidades que imponen las clases. Y creo que en ese sentido
Es un libro que no has leído antes y que te puede interesar muchísimo. Y otra cosa que me ha impactado es que propone una reflexión acerca del deseo en los entornos educativos, un tema del que se habla muy poco y que me parece sumamente importante. Y voy a leer un pequeño fragmento. Mi madre trabajaba como solo trabajan los que lo han pasado verdaderamente mal. ¿Me explico? Trabajaba como si le fuera la vida en ello, aunque hiciera muchísimos años que no pasaba hambre. La perspectiva y las relaciones de poder también están presentes en el libro El mundo abajo de Patricio Jara, que ha publicado Jekyll and Jill, y que es una lectura que tenía pendiente y que me ha gustado muchísimo. Es muy interesante la metáfora que nos ofrece entre lo que se esconde debajo de la superficie del agua o en el cielo y lo que escondemos las personas a través de nuestras relaciones y cómo nuestras experiencias nos afectan a la hora de relacionarnos. A partir de 5 o 6 millas lejos de la costa, no ves sino agua, ni sientes más que el vaivén. Lo del mar quieto es una ilusión, es el ojo que te engaña. El mar se oscurece, se engrosa, se hace ronco y a veces prefieres no mirar del bote hacia abajo porque de verdad que da miedo. Y sobre el miedo y la perspectiva también planean los arrepentimientos. El nuevo libro de Andrea Mayo, Arrepentimientos, ha sido publicado por la editorial Navona y nos presenta un conjunto de historias en las que los personajes han tomado una decisión que no tiene vuelta atrás y que afecta el curso de sus vidas. Entre las cosas que más me interesan de esta autora voy a señalar el manejo del ritmo. Sobre todo, esto es algo que se ve en sus cuentos y que nos permite disfrutar de principio a fin de todas sus historias. Así que te la recomiendo mucho. Y en este libro en particular hay una metáfora muy interesante entre la escritura, la literatura y la pintura. Algunos arrepentimientos pueden notarse a simple vista, mediante una inspección cuidadosa del cuadro. Otros arrepentimientos, por el contrario, solo se perciben por medio de las transparencias que, tras varios siglos, van adquiriendo algunas pinturas. A veces las cosas suceden, a veces tenemos que invocarlas, y el libro Horizontes Verticales de Antonio Ríos, publicado por Algorfa, tengo la sensación de que es una invocación para redescubrir la alegría y la belleza de los instantes. Es un libro que hace pie en la realidad, pero intenta explicar lo que ella generalmente esconde, las relaciones amorosas, las relaciones con la belleza y sobre todo con la poesía. Es un libro que me ha interesado mucho porque presenta cierta contradicción entre su forma y su fondo. Porque si bien tiene una estructura que alude a la poesía clásica, los temas que trata y el lenguaje que utiliza tiene más que ver con la realidad contemporánea. Y esta ambivalencia entre la estructura y los temas me ha parecido verdaderamente interesante. Y también, por supuesto, me ha encantado esa intensidad con la que intenta plasmar el presente e invitarnos a aferrarnos a él. A milímetros de un suelo que no piso, las esquinas laberínticas del viento, levitante doblo. Se me antoja breve la infinita inmensidad del firmamento. Mi interés por los autores y autoras que trabajan con la realidad material a través del lenguaje es innegable. Y es una de las razones por las cuales me ha interesado muchísimo el libro Todas las escaleras del mundo de Santiago de Molina, que ha publicado la editorial Asimétricas. En su contradicción juguetona, porque en verdad no se podría hablar de todas las escaleras del mundo, es un libro que nos plantea una maravillosa reflexión de la relación entre escritura y arquitectura. De Santiago de Molina te he recomendado recientemente Arquitectura de las pequeñas cosas, que es un ensayo sobre nuestra relación con las casas, verdaderamente sorprendente, un libro que ha ganado el premio Málaga de Ensayo que publica Páginas de Espuma. Te voy a dejar el enlace en la descripción a la reseña que hemos hecho y también a la cobertura del premio. En este libro de Molina
nos ofrece un recorrido a través de algunas de las escaleras más interesantes del mundo y nos ofrece preguntas en torno a las estructuras de las escaleras. Asimismo, creo que es un libro que vincula perfectamente arte y arquitectura, y a nivel lingüístico me ha parecido verdaderamente hermoso. Pero lo que más me ha interesado de este libro es que nos invita a pensar en las escaleras de una forma en la que probablemente no nos habíamos planteado. Porque si bien nos habla de ellas como un símbolo para unir dos espacios, también se refiere a ellas como una forma de separar cosas. Si por lo general el uso más importante de las escaleras es unir dos espacios, existe una excepción particular a este objetivo: las que han nacido para separar y crear división. Creo que es un libro que te puede interesar muchísimo y que seguramente no has leído antes. A lo largo del mes iremos publicando en el blog las reseñas de todas estas lecturas que espero te animes a leer. Aprovecho para decirte que en nuestra aplicación estamos realizando un sorteo tanto para celebrar la actualización de la aplicación como para celebrar el aniversario de Bestia Lectora, que en junio cumple 4 años. Así que nos encantaría que te la descargaras, es absolutamente gratuita, y que participaras de él. En la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas descargártela. Y en cuanto entres a la aplicación, verás un apartado que pone sorteo. Visítalo y no te pierdas este maravilloso concurso que estamos haciendo en complicidad con Páginas de Espuma. Y ya lo sabes, para todo lo relacionado con literatura, visita bestialectora.com o cualquiera de nuestras redes. Muchas gracias y hasta la próxima.